Indignados, las víctimas de Dana recibieron con insultos y lanzándole barro a los reyes de España y a Pedro Sánchez, quienes visitaron Paiporta, el epicentro de la catástrofe climatológica. Asesinos le gritaban, y es que la gran pregunta es cómo el país del primer mundo no envió a tiempo agua, ayuda humanitaria, insumos a los afectados por las torrenciales lluvias. Más de 214 personas muertas se cuentan producto de la tragedia en Valencia, Castilla, La Mancha y Andalucía, localidades en las que las calles huelen a muerte. El número de víctimas aumenta a medida que los voluntarios y autoridades van teniendo acceso a las calles y a las vías bloqueadas por el lodo, y se localizan los carros que fueron arrastrados por el agua con personas dentro de ellos. La fotografía de estas ciudades y las imágenes que circulan en redes han conmovido al mundo, pero principalmente a Europa, que empieza a sentir con más contundencia el mensaje de la naturaleza, aun cuando desde estas naciones hay algunos voceros y un movimiento que niega el cambio climático. Pero tragedias como estas son solo la punta del iceberg del fenómeno terminal para el planeta, y esto lo advirtió en un informe el panel de científicos especialistas en cambio climático de la ONU. Ellos dieron la ruta para minimizar los desastres naturales que se avecinan por la contaminación y los gases de efecto invernadero, pero nadie ha tomado cartas en el asunto, y lo que lo han hecho son estigmatizados de comunistas, izquierdosos, que solo quieren poner una piedra más en el camino a los liberales capitalistas. Lo más terrible de todo esto es que ese informe presentado fue ignorado por los gobiernos, pero incluso un grupo de países negaron que la crisis climática fuese tan grave y se rehusaron a cumplir las recomendaciones de los científicos. La naturaleza pasa factura al negacionismo de la crisis climática. Los reyes quedaron embarrados, y cada vez que ocurre un evento como la pandemia y ahora las lluvias, la España que apoya las guerras pero no a su pueblo queda más desnuda. Cambio climático, el rostro cruel del capitalismo. Pongamos el punto en la I. En medio del complejo panorama que dejaron las tormentas en Valencia, una comitiva conformada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Masón, y los reyes Felipe VI y Leticia, fue repudiada por los habitantes del municipio. Los habitantes de Paiporta, área considerada como zona cero, lanzaron lodo y les gritaron que eran unos asesinos por lo tarde que llegó la ayuda, la mala gestión y por haber permitido tantas muertes que se pudieron evitar. Los representantes del gobierno y de la monarquía fueron censurados como representantes oficiales y, por el contrario, le gritaban que el gobierno debería renunciar. Aquí pues para recibir al rey y decirle 4 cosas bien dichas, a insultarlo y a todo, porque los políticos no han actuado frente al cambio climático y ahora estamos pagando las consecuencias de su inacción. Durante la visita, quienes les arrojaron bolas de barro y otros objetos a la comitiva les dijeron que si no fuera por la organización de la misma ciudadanía, habían muerto más personas. Los españoles afectados señalan la indignante situación de caos y la falta de respuestas por parte de las autoridades. Fundamentalmente deben ser gobernantes que se basen en los hechos y en las evidencias basadas en el conocimiento, las evidencias científicas. De lo contrario, se van a tomar medidas inadecuadas. Ya en la actualidad, la ciencia y la tecnología son las herramientas más importantes con las que cuenta la humanidad para poder enfrentar los problemas que está viviendo. Un claro ejemplo fue la pandemia. Si no hubiera sido por el desarrollo científico y tecnológico de nuevas vacunas, este seguiría siendo un problema muy grave. Y lo mismo va a ocurrir con la adaptación y la mitigación del cambio climático. Si no se toman medidas basadas en el conocimiento, se van a seguir cometiendo graves errores y las catástrofes van a seguir cobrando vidas de miles de seres humanos. De ahí que quienes toman decisiones
lo ideal es que tomen decisiones basadas en el conocimiento y para eso no necesitan convertirse en científicos, lo que necesitan es acercarse a los científicos, acercarse al conocimiento científico y tomar medidas para sus políticas públicas basados en esos conocimientos. Desafortunadamente hay muchos negacionistas y ahorita en Estados Unidos el día de mañana se va a elegir entre un negacionista como Donald Trump, que fue una catástrofe ambiental para el planeta, o la candidata demócrata Kamala Harris. Ojalá que los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses tomen las mejores decisiones, porque Donald Trump es negacionista no solo del cambio climático, sino de la ciencia. Minimizó el coronavirus y su ignorancia deliberada e inconsciente costó miles de vidas en su país. Y esto puede seguir costando miles de vidas en todo el mundo con el cambio climático. Estados Unidos es el país más contaminante del planeta y el principal emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, allá se tienen que tomar medidas importantes basadas en el conocimiento. Ojalá tomen la mejor decisión en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos, en muchos otros países hay políticos negacionistas, no solo del cambio climático, sino de muchos otros aspectos, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Entonces, ojalá que los ciudadanos tuviéramos más conciencia a la hora de elegir a quienes nos van a gobernar y que esas personas se basaran en el conocimiento. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología elevó al máximo su nivel de alerta en la mañana del 29 de octubre, los habitantes de Valencia critican que las autoridades locales no informaron a tiempo. La Agencia de Protección Civil decidió emitir una alerta de emergencia a través de los teléfonos de los habitantes de la ciudad de Valencia y sus alrededores, después de las 20 horas del martes, cuando las inundaciones y desbordamientos habían cubierto muchas zonas. El pueblo sale al pueblo, y es así, porque es muy bonito, y ha sido así, el pueblo ha salvado al pueblo, pero el pueblo ha salvado al pueblo porque no nos ha quedado de otra, ¿sabes? O sea, no hay por qué romantizarlo. El pueblo ha salvado al pueblo porque nosotros hemos sido abandonados. Denuncian que la ayuda tardó en llegar y acusan de ello a las disputas políticas entre el gobierno regional que dirige Masón y el nacional que preside Sánchez. Debido a esto, el gobierno central de Madrid enfrenta ataques por no haber movilizado al ejército a tiempo y por rechazar la oferta de Francia de enviar 200 bomberos para socorrer en tareas de búsqueda y rescate. Frente a la emergencia que azota a varios municipios de España, el presidente Nicolás Maduro ofreció apoyo. Yo le ofrezco al gobierno de España, si fuera posible, que Venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia. Es una fuerza de tarea de gran experiencia que ha estado en el mundo entero, que ha recorrido distintos escenarios en distintos continentes y Venezuela está preparada para darle ayuda a España, a Valencia. Pero la tragedia de España ha sido peor de lo que pudo ser. Un climatólogo español, Jorge Olcina, declaró a los medios que este trágico resultado no debería ocurrir en un país desarrollado que cuenta con los medios con los que cuenta España. Es decir, el país que quiere dar lecciones de cómo manejar las crisis en otros países no ha hecho todo lo necesario para minimizar el número de muertes ni atender a su pueblo. Por eso el brutal rechazo a los reyes de España y a Pedro Sánchez en las zonas devastadas. Medios españoles también registran que llovió más en una hora de lo que llueve en todo un año. Las instituciones especialistas en evaluación de riesgo alertaron, pero las autoridades no adoptaron medidas excepcionales. Cuando Protección Civil envió el primer mensaje, ya el agua había hecho desastre. Ni hablar de los empresarios que prácticamente obligaron a sus empleados a ir a la jornada laboral, pese a las advertencias. La avenida de las Aldeas de Utiel ha sido devastada por el desbordamiento del río Magro. Amparo sobrevivió a la riada, pero en su casa apenas queda nada útil. El agua inundó la vivienda hasta en 2 ocasiones. Por la tarde a las 7:30 así tuvimos una y a las 10 o así se vació. Pero a las 11 tuvimos otra que a las 12 abrí yo la puerta de arriba y le dije a mi marido, ya puede ser más grande. Esa fue más grande todavía. La de la noche fue todavía más grande. Además, yo solo cuando él manda esas olas que golpean, ¡bom, bom, bom! Así. El muro de la casa de Ángeles no aguantó el temporal.
Esta octogenaria se salvó tras refugiarse en la planta de arriba, pero ha perdido todas sus pertenencias. Un desastre, esto es un desastre. Esto yo lo llevo y más a mi edad. Mi hija dice, no llores, que el material se arregla. Pero estos mis años, vamos a echar más. Sí, joven, sí. Más de 250.000 personas siguen sin teléfono y unas 15.000 sin luz ni agua. Para ello, miles de voluntarios se han solidarizado con las miles de personas afectadas por el temporal. Y la gente trae sobre todo bebida, agua y algo para comer. Y hay gente que también trae palas, herramientas para desencombrar y sacar escombros. Y aquí abajo hay un centro de coordinación para todos los voluntarios porque es muy importante, la gente se agradece, todos los que vienen aquí a participar, que habrán venido cientos de personas. A la solidaridad de los vecinos se suma los más de 500 efectivos militares que tratan no solo de retirar el fango, sino también buscar a las decenas de desaparecidas. La Comunidad Valenciana vive la peor inundación en el último siglo según las autoridades españolas. Unas inundaciones que han destrozado municipios, que han dejado a miles de afectados, decenas de desaparecidos y más de 200 muertos. Sergio Rodrigo y Francis González, Telesur, España. Realmente se está discutiendo, no sé si sea disputa entre los gobiernos, a mí me parecería que es algo todavía más básico. Creo que de hecho no existen los mecanismos de protección, nunca se previó la posibilidad de enfrentar un problema como el que ahora se está enfrentando. Hay que recordar que desde hace medio siglo, más de medio siglo, 70 años, en Valencia justamente se desvió el cauce del río principal que atraviesa toda la ciudad. Y ese desvío de ese río fue con el objetivo de evitar una catástrofe como la que ocurrió. Sin embargo, no se tomaron las medidas suficientes alrededor del nuevo cauce para poder enfrentar un posible desastre como el que ocurrió. Tanto las autoridades fundamentalmente locales fueron rebasadas como las autoridades estatales o regionales y por supuesto la autoridad nacional en España. En los tres niveles fueron totalmente rebasados. Sin duda, parece ser, de acuerdo a las investigaciones, que hubo cierta negligencia a distintos niveles de gobierno. Sin embargo, ahora para poder resarcir los graves daños, se van a tener que destinar muchísimos más recursos de los que se hubieran podido emplear para evitar y prevenir el problema. Lamentablemente, el ser humano no aprende de los acontecimientos pasados, no aprende mucho de su pasado, y lo que ocurrió hace 70 años en Valencia se volvió a presentar, y si no se toman medidas adecuadas, seguirá presentándose en otras regiones. Esta es parte de la normalidad que ahora nos va a imponer o nos está imponiendo el cambio climático. Los desastres naturales, como se califican estas tragedias, no son realmente desastres naturales, son desastres humanos que empiezan a traer consecuencias. Con estas tragedias que cobran la vida de tantas personas y que arrasan con ciudades enteras, solo se pone en evidencia que la hipótesis negacionista de la crisis climática empieza a caerse por su propio peso y el mundo como lo conocíamos empieza a derrumbarse de a poco con inundaciones, terremotos, erupciones de volcanes, tornados, incendios como nunca se ha visto y muchas otras que ocurrirían si los gobiernos no dan el paso necesario para paliar un poco la crisis climática que padecemos. Con los primeros rayos del sol llegan los equipos de rescate al puesto de mando de Chivas. La unidad militar de emergencia coordina las zonas de rastreo en los puntos más conflictivos del desbordamiento de los ríos. El agua vino por aquí, vino en esta dirección y vino en esta dirección, ¿vale? Se han encontrado cadáveres aquí. Hemos encontrado aquí y hay posibilidad de que en esta zona de aquí y en el barranco se puedan encontrar.
Por lo tanto, vamos a hacer dos dispositivos de búsqueda. Tenemos los perros de la Guardia Civil y tenemos los perros de Protección Civil. La unidad canina de Dugal tiene experiencia en la búsqueda de cadáveres. Sus perros tratan de localizar los cuerpos bajo el lodo. Las emergencias en Valencia han recibido un listado de más de 2.500 llamadas de alerta de personas desaparecidas. Bueno, pues en la zona en la que estamos, esta mañana ya nos han comisionado los compañeros de la UME, que son los que estaban coordinando el servicio, y nos hemos venido aquí a esta zona de la A3, donde se produjo el corte y la mayor parte del siniestro, donde desaparecieron la mayor parte de las personas hacia abajo en sentido Valencia, y ya creemos que es la tercera vez en la que estamos pasando ya por aquí para terminar pues, de descartar la zona dentro de la manera de lo posible. Las batidas duran más de 8 horas y el éxito no siempre llega. Hasta en 3 ocasiones han pasado por esta zona sin resultado, pese al hallazgo de documentación de personas desaparecidas. Nosotros estamos siguiendo el cauce del río, porque los coches se quedaron allá arriba, no visteis los coches que estaban apilados, lo que estamos haciendo es seguir el cauce del río. ¿Vale? Todo lo que sí, porque esto se llenó de agua, entonces vamos siguiendo el río. Entonces tenemos las zonas divididas para los dos. Lo que habéis visto allí, estábamos partiendo donde trabaja cada uno, para asegurarnos que peinamos todo y barremos. Después de varias horas, el perro marca la zona, pero la localización de los cuerpos sigue siendo una de las peores tareas. Las capas de fango superan los 2 metros en muchas áreas y complica el hallazgo de los fallecidos por el temporal. Mientras se esperan los refuerzos de más militares, pero también de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son las dotaciones civiles las que están tratando de hacer batidas para buscar y localizar a las decenas de desaparecidos tras el paso del fuerte temporal aquí en la Comunidad Valenciana. Sergio Rodrigo y Francis González, Telesur, España. Uno de los problemas que hemos visto es que hay fenómenos climáticos que están afectando de distintas maneras en distintas regiones. En algunos lugares las sequías van a ser más intensas y eso ocasiona en zonas boscosas incendios forestales cada vez más graves. En otros lugares, sobre todo en los países templados, va a haber más fenómenos hidrometeorológicos extremos, como lo que estamos viendo en España, y en países tropicales como los nuestros, en América Latina, vamos a ver huracanes cada vez más intensos, lluvias también cada vez más intensas y también calores en las épocas de sequía cada vez más graves. Entonces, todos los climas del planeta están siendo afectados y seguirán siendo afectados porque prácticamente ya no hay manera de detenerlo. España es una muestra que la crisis climática no discrimina. Un dato importante es que estas lluvias torrenciales ocurren en lugares en los que generalmente no llueve y ahora están viviendo estos fenómenos climatológicos en lugares inesperados y seguirá ocurriendo en zonas en las que la ciencia no lo imaginaba. Pero esto se sabe. Es una de las advertencias del informe de la ONU que dice además que el planeta solo le quedan 30 años si no se toman las correcciones necesarias. Es más, el planeta está en cuenta regresiva. Fundamentalmente dejar de emitir los llamados gases de efecto invernadero, que son las que se producen fundamentalmente con la quema de combustibles fósiles. Estos son dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, que se generan con la quema de combustibles fósiles y estos atrapan el calor
de la atmósfera, incrementando la temperatura de todo el mundo. Una de las medidas que se propuso en el Acuerdo de París fue no llegar al 1.5 grados Celsius de incremento de la temperatura, pero ya el año pasado sobrepasamos esta temperatura, se llegó a 1.62 grados Celsius, y lo más probable es que este año también se tenga una temperatura promedio mayor al 1.5 grados. Para evitar el uso de combustibles fósiles, se ha recomendado el uso de energías renovables por fuentes alternativas y renovables como el sol, la energía eólica o la energía geotérmica, pero estas no han sido apoyadas de manera suficiente ni efectiva en muchos de los países que tienen economías petrolizadas. Parte de los desastres que siguen ocurriendo, incluso mientras usted ve este programa, ocurren en la Amazonía, catalogada por científicos del mundo como el pulmón de la humanidad, que está ubicado en el continente suramericano. Y para que vean la gravedad de lo que allí está sucediendo y la responsabilidad de los gobiernos en la aceleración de la crisis climática, desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, la depredación de la Amazonía aumentó con una deforestación sin precedentes. El gobierno de Bolsonaro entregó concesiones que permitía la deforestación a mansalva y con ella el desplazamiento de los pueblos indígenas, y lamentablemente esta historia continúa con el gobierno del presidente Lula da Silva. El informe de los especialistas: a esto se suman voces de gobiernos como el del presidente Petro en Colombia, el presidente Maduro en Venezuela, alertando sobre la gravedad del cambio climático. Es un problema gravísimo para el planeta, porque, como bien dices, es el pulmón del mundo. Sin embargo, ahí ocurren fenómenos muy complejos. Por un lado, países que no adoptan políticas públicas de protección adecuados, como el caso de Brasil, que durante el gobierno de Bolsonaro se dio carta abierta a la deforestación en grandes sectores de la Amazonía. De hecho, el 70% de toda la deforestación de la Amazonía es producto de las actividades del crimen organizado y las actividades ilícitas. Y esto incluye no solamente la deforestación, sino también la minería del oro en varios países, que también están devastando este pulmón y este espacio verde del planeta, con efectos que tienen una escala global. Creo que los países de manera conjunta deberían tomar medidas para mitigar los efectos de la deforestación y del crimen organizado y del crimen desorganizado también, que impera en muchas de esas regiones. Y cuando se trata de afectaciones a todo el planeta, es un crimen de lesa humanidad. Por supuesto, los gobiernos y los congresos nunca van a catalogar ese crimen, o por lo menos no hasta ahora, como de lesa humanidad. Debería hacerse. El acabar con la biodiversidad de la manera en cómo lo estamos haciendo los seres humanos, creo que eso catalogaría muy bien como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, independientemente de cómo se catalogue, lo importante es atacarlo. Y lamentablemente eso no se está haciendo. No hay políticas adecuadas, no hay recursos suficientes para países como los nuestros para enfrentar este grave problema. Se necesitan apoyos internacionales serios, importantes, para poderlo enfrentar. De lo contrario, se van a seguir tomando medidas locales que van a afectar a todo el mundo. La Amazonía es el pulmón de la humanidad y este tesoro para la supervivencia está ubicado en Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, la Guayana Esequiba, Surinam y Guyana. Pero el 60% de la Amazonía se encuentra en Brasil. Sudamérica es el mayor reservorio de agua dulce del mundo y en este continente también están ubicados los llamados graneros del planeta. Es decir, los recursos necesarios para la vida en su mayoría están aquí. El mensaje es claro: corremos el riesgo de desaparecer como especie si no se toman los correctivos. No es película de ciencia ficción, la naturaleza está pasando factura, sino que lo digan las víctimas de Dana en Valencia, España. Pusimos el
el punto en la I.